Muy buenos días. Ya el doctor Jorge Sánchez introdujo mi charla, así que pasamos a la primera lámina. Bueno, muchas gracias por la invitación al comité organizador. En 20 minutos, ¿qué podemos hablar? Vamos a resaltar tres cosas, aspectos relacionados y únicos, ¿no?, de los tumores del ovario, cuáles son los métodos diagnósticos de los cuales disponemos y cómo podemos aplicarlos en nuestra práctica clínica, y una última parte de nuevos conceptos en cuanto a la génesis del cáncer de ovario. El ovario, digamos, puede desarrollar cualquier tipo de tumor. En el ovario coinciden todas, absolutamente todas, las células y las capas, y se puede producir un tumor de cualquier parte. Puede haber hasta un cáncer de tiroides dentro del ovario, un fragmento de piel con un cáncer epidermoide dentro del ovario. Puede producir tumores a cualquier edad de la vida. En definitiva, no hay una receta que nos defina cómo podemos diagnosticar y cómo podemos tratar un cáncer de ovario, y esto nos lleva a que debemos tener un enfoque individual y una variedad, digamos, de tratamiento de acuerdo a cada uno de los diagnósticos. Y el ovario es una estructura definitivamente funcional. El ovario no es una estructura estática y, digamos, el diagnóstico más frecuente por parte de una persona que realiza un ecosonograma es un quiste funcional. Los quistes funcionales también forman parte de las indicaciones más frecuentes de intervención quirúrgica para una mujer en edad fértil. Entonces, en definitiva, el ovario es una estructura funcional y así debemos de conocerla. La charla se llama masa anexial. Entonces, en definitiva, no es únicamente destinada al diagnóstico de un tumor de ovario. Debemos de recordar que al lado del ovario hay una serie de estructuras anatómicas normales, las cuales pueden definirse dentro de un estudio como tumor de ovario. Sin embargo, un estudio más detallado puede definirnos que se trata de otro órgano. Vemos como hay órganos de la reproducción, como el ovario, la trompa, los mismos miomas, o sea, tumores tanto benignos como malignos, que pueden simular un tumor tanto benigno como maligno del ovario. ¿Cuáles son las herramientas que nosotros disponemos y que son efectivas para el diagnóstico y la orientación de una masa anexial? El examen y la historia clínica, los métodos de imágenes y los marcadores tumorales. La historia clínica pareciera tener poco peso. Ya hemos mencionado con anterioridad que el tumor de ovario es una masa que por lo general se presenta de manera sintomática hasta que es una enfermedad avanzada. Y lo que llama la atención es que muy a pesar de esta verdad, que los tumores son asintomáticos o, por otro lado, oligosintomáticos, los británicos derivan toda su fuerza a definir, ¿podemos o no podemos diagnosticar tumores en etapas tempranas? Simplemente preguntándole a la paciente lo que nosotros hemos considerado síntomas inespecíficos. Y la verdad es que viendo una serie de antecedentes de la persona y preguntas como distensión abdominal, plenitud postprandial, sangrado ginecológico, dan un riesgo que nos define que esta persona se le pudo haber diagnosticado un cáncer de ovario o un tumor ginecológico si hubiéramos tomado en cuenta esos síntomas denominados por nosotros síntomas inespecíficos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si bien el tumor de ovario y el cáncer de ovario es una enfermedad oligosintomática, no debemos de menospreciar síntomas inespecíficos como distensión abdominal, sensación de plenitud postprandial, alteraciones en el ciclo menstrual de la mujer. El ultrasonido es el mejor método para la evaluación de la masa anexial. El ultrasonido es realizado por los ginecólogos en su práctica clínica diaria y por radiólogos. En definitiva, el ultrasonido, ¿por qué es el mejor método? Porque ve de manera directa las alteraciones que para nosotros son macroscópicas, que definen que una lesión puede ser benigna y puede ser maligna. En las imágenes podemos ver la correlación entre lo que es una lesión tumoral y su aspecto radiológico, la presencia de un quiste que por una manera, en su nomenclatura es un unicular, pero que tiene un componente sólido importante. También podemos ver la presencia de implantes peritoneales en otras partes fuera de lo que es el ovario
Y también podemos observar, de acuerdo a la experiencia del ecografista, inclusive la presencia de papilas en la superficie del ovario. El ecosonograma se acompaña de la evaluación Doppler y nos aumenta la eficacia de este método basado en la neovascularización que presentan los tumores malignos. La IOTA, como mencionó el doctor Cohen, trata, o digamos un excelente método para resumir una serie de parámetros por una manera subjetiva en un valor absoluto o un valor que nos puede dar un índice de que la lesión se trata de una lesión benigna o una lesión maligna, con introducir, digamos, en una calculadora las características que nosotros hemos evaluado en el ecosonograma, de tal manera que nos da un valor y nos permite no hacer un diagnóstico, sino ayudarnos en la orientación de si esta masa es benigna o si esta masa es maligna y cuál será el siguiente paso o la siguiente referencia que nosotros debemos de realizar. Los marcadores tumorales. Nosotros orientamos la solicitud de los marcadores tumorales, bien sea de acuerdo a la edad de la paciente en la presentación y lo que nosotros pensamos que está presentando esta persona. No pregonamos el uso bueno, vamos a pedirle todos los marcadores para ver cuál es el que sale positivo, mucho menos utilizamos los marcadores como método de pesquisa. El uso de los marcadores tumorales como método de pesquisa es extremadamente torpe, porque como ustedes conocen, los marcadores se pueden elevar tanto en condiciones benignas como malignas, y lo que nos lleva es a solicitar una serie de estudios, por otro lado, completamente innecesarios. Entonces, para mujeres menores de 40 años, no solamente solicitamos el CA-125, sino solicitamos una serie de marcadores que pueden descartar o ayudarnos en el diagnóstico de un tumor germinal. Y para mujeres mayores de 40 años, estos marcadores no son solicitados y solamente pedimos el CA-125. Un nuevo marcador serológico es el OVA1, el cual hablaré más adelante, un excelente marcador para tumores tanto epiteliales como no epiteliales y en mujeres premenopáusicas y mujeres menopáusicas. Hay una serie de marcadores adicionales que son del manejo del especialista de acuerdo al tipo de tumores, para tumores muy específicos como son los tumores de la granulosa, y no debemos recordar que el ovario puede ser fuente de tumores metastásicos tanto de la mama como tumores digestivos y tumores carcinoides, por lo cual el marcador puede ser orientado al diagnóstico de una enfermedad metastásica. Resaltando el archiconocido CA-125, fue descubierto por un grupo de investigadores de Houston en el año 1982 y posteriormente mejorado en el año 1996 mediante la incorporación de la medición para tumores mucinosos. Inicialmente solo se elevaba ante tumores serosos y sigue siendo el que nosotros utilizamos actualmente, CA-125-2. Tiene la gran ventaja que se eleva en casi todos los estadios avanzados de cáncer de ovario. Sin embargo, una de sus bemoles es el hecho de que se eleva en menos o alrededor del 50% de los pacientes con estadios tempranos, por lo cual, repito, no puede ser utilizado como método de pesquisa. Recordamos que el CA-125 se eleva no solamente en patología oncológica, patología cáncer, sino en una serie de condiciones benignas, y no solamente benignas, sino fisiológicas, como puede ser la menstruación, como puede ser el embarazo, condiciones inflamatorias como una enfermedad inflamatoria pélvica o enfermedad inflamatoria intestinal, alteraciones hepáticas, alteraciones a nivel de los pulmones. El cigarrillo puede elevar el CA-125, inclusive la retina produce el CA-125, no sé si a nivel tanto como para que una retinitis te eleve los niveles séricos, pero en la exploración o en la lectura para esta charla me di cuenta que, bueno, también la retina produce CA-125. En conclusión, es producido por las células peritoneales, puede ser utilizado en el control y seguimiento de los diagnósticos de cáncer ya específicos y para ayudarnos a orientar la evaluación de la masa anexial. Como les mencioné, un nuevo marcador, el OVA1, consiste en la determinación en suero de 5 componentes o 5 determinaciones específicas como lo es el CA-125, la transferrina, la prealbúmina, la beta-2 microglobulina y la apolipoproteína A1.
estos valores son llevados a una escala del 1 al 10 para hacerlo más fácilmente medible, y a su vez se determina un riesgo de acuerdo a un valor, más de 5, menor de 5, para valores elevados aumenta el riesgo de enfermedad maligna. Esto varía según si la persona es premenopáusica o menopáusica, y lo importante de todo esto es que se eleva, o digamos, su incremento se ve no solamente en personas con tumores epiteliales, sino también en tumores germinales. Uno de los aspectos más importantes es que tiene una excelente sensibilidad, y me corrige el doctor Capote, también tiene un excelente valor predictivo negativo. ¿Qué nos ayuda un valor negativo, valor predictivo negativo muy alto? Que una paciente con un valor, digamos, negativo, podemos decirle con una alta certeza que tiene un tumor benigno, ¿ok? O sea, un valor de 1 o 2 en la escala que les mencioné anteriormente, del 1 al 10, nos da una probabilidad del 98% de que esta paciente tenga un tumor benigno. Esto sin duda que disminuye el estrés de la paciente, disminuye el estrés del médico que trata esta paciente, y nos orienta a la posibilidad que puede ser tratado por un especialista en ginecología, un especialista en ginecología oncológica o cirugía, pero no requiere una evaluación exhaustiva por parte de un oncólogo. Todo lo contrario, si nosotros tenemos un valor de OVA1 superior a 5, y más aún si se acerca a 8, 9 o 10, las probabilidades de que esta sea una lesión maligna es extremadamente alta, y nos prende la alerta de que debe ser evaluada por una persona que conozca y maneje patología tipo cáncer de ovario. Resumiendo, con un valor predictivo negativo del 98%, podemos decirle a una persona con un valor bajo que tiene una enfermedad benigna. En resumen, una paciente con una masa anexial, con lo que nosotros tenemos actualmente, como es la clínica, el laboratorio y el ecosonograma transvaginal, nosotros podemos hacer un triaje si la lesión tiene una sospecha de benigno o una sospecha de maligno. ¿Y por qué es importante hacer esto? Esta lámina no es de nosotros, esta lámina corresponde al manejo del cáncer de ovario en todo el mundo, inclusive en países desarrollados, donde de cada 10 mujeres con cáncer de ovario, 3 personas o menos son tratados por cirujanos oncólogos o ginecólogos oncólogos. En definitiva, Bristow, que es una de las personas que más ha investigado todo esto, cuando las personas son tratadas por equipos multidisciplinarios que manejan cáncer de ovario, la persona tiene una mejor supervivencia. Entonces, en definitiva, para que la persona tenga su mejor tratamiento, debe ser evaluada por un equipo multidisciplinario, y es la orientación que nosotros queremos dar. Si nosotros tenemos una sospecha elevada que se trata de una enfermedad maligna, debe ser manejado por un equipo multidisciplinario que trate esta patología. A manera de resumen, si nosotros estimamos que el riesgo de patología tipo cáncer es alto, debemos evitar las laparotomías de open and close, como lo hemos conocido, debemos evitar los protocolos incompletos, debemos evitar la información incompleta que nos lleva ¿a qué? A una nueva laparotomía, a un tratamiento incompleto y a una supervivencia menor. Si nosotros pensamos que se trató de una lesión benigna, evitar el sobretratamiento. Puede ser tratado por los especialistas en la materia. Debemos evitar las ovarectomías por quistes funcionales, debemos evitar inclusive laparotomías por lesiones que de otra manera van a resolver espontáneamente. Quería mencionarles aspectos recientes en cuanto al manejo o la génesis del cáncer de ovario. Para situarnos en la idea, hemos aprendido en nuestra carrera de medicina que el tumor de ovario, o el cáncer en general, o los tumores en general, crecen, ¿verdad? Que en la medida que progresa el tiempo en un tumor que no es tratado, pasa el tiempo, el tumor aumenta de tamaño. Eso lo hemos denominado crecimiento gompersiano, derivado de un crecimiento matemático donde mientras más pasa el tiempo, el tumor crece, crece, crece y crece.
tenemos que los tumores de ovario en etapas iniciales se presentan como, por lo general, como lesiones quísticas de gran tamaño que varían en un diámetro entre 15 y 18 centímetros. Y de una simple observación, que los tumores en etapas avanzadas, etapas 3 y 4, se presentan como tumores más pequeños. Entonces, bueno, el tumor de ovario va en contra de la naturaleza o el conocimiento que nosotros hemos visto en cuanto al crecimiento tumoral en el tiempo. Esta simple observación ha llevado a una serie de investigadores a evaluar por qué sucede esto. Y de manera muy resumida, bueno, ¿por qué disminuyen los tumores en su progresión? Resulta que estamos ante dos enemigos completamente diferentes, donde el tumor de ovario que conocemos como cáncer avanzado es un tumor completamente diferente al que se presenta en etapas iniciales. El tumor avanzado deriva de células provenientes de la trompa. Por lo general es un tipo histológico específico como es el seroso de alto grado y está relacionado a una serie de alteraciones cromosómicas diferentes al cáncer de ovario temprano, el cual tiene tipos histológicos inclusive diferentes y puede provenir de una lesión limítrofe o borderline, que es lo que nosotros nos da la lógica. Una lesión borderline progresa a un cáncer de ovario, esa lógica se da para los estadios tempranos y tumores tipo 1, y para el resto de los tumores que, lamentándolo mucho, incluyen más del 90% del cáncer de ovario, se presentan como tumores provenientes de células esfoliadas de la trompa uterina, que por el hecho de que son células esfoliadas de la trompa uterina, ya de entrada son células que están en el resto de la cavidad peritoneal y su presentación es como una enfermedad avanzada. Esta lámina, bueno, esta foto que conseguí en internet me gustó porque, bueno, la trompa ahí parece como un monstruo, ¿verdad? Entonces, sí, en definitiva, parece que el malo de la partida no es el ovario, sino que, bueno, en el ovario se desarrolla el tumor, pero el monstruo o el malo de la partida son las células esfoliadas a partir de la trompa. Esto no solamente tiene implicaciones en cuanto a lo que nosotros conocemos como cáncer de ovario, sino inclusive en las recomendaciones que nosotros podemos realizar a una mujer que decide realizarse un procedimiento para cirugía para disminución de riesgo, caso que se ve, por ejemplo, en la actriz Angelina Jolie, la cual inicialmente se remueve las mamas por la presencia de un BRCA, pero resulta que el BRCA también aumenta el riesgo para cáncer de ovario. Entonces, si esta persona va a una cirugía de reducción de riesgo, no solamente debe remover el ovario, sino remover el ovario y la trompa. Y la otra consideración es que si una persona va a permanecer con sus ovarios en una cirugía tipo histerectomía por una patología benigna y va a permanecer con sus ovarios en la pelvis, la recomendación actual es retirar la trompa. Antes, o digamos de manera histórica, hemos aprendido que se debe dejar la trompa porque la trompa ayuda a mantener la irrigación y todo aquello para que el ovario mantenga su función adecuada, y la recomendación actual es que si los ovarios van a ser mantenidos, debe de retirarse la trompa. En conclusión, bueno, el manejo de la masa anexial es un desafío, no es algo superficial, nunca debe ser considerado como una emergencia. Resaltamos que el manejo de una masa anexial no debe de realizarse de madrugada, sin patólogo, sin una buena decisión. Solamente las torsiones uterinas o la ruptura de un ovario es realmente la indicación formal de una laparotomía de noche. El emergenciar una masa de ovario no nos lleva sino a una muy alta probabilidad de cometer un error. Y eso es lo que nosotros queremos resaltar de esta conferencia. Las herramientas que tenemos hasta ahora, fíjense que no hablé de ningún método avanzado, nos ayudan y nos permiten realizar un diagnóstico de certeza para las personas que nosotros pensamos que tienen un cáncer, remitirla al especialista en esta materia y un abordaje mucho más preservador para la paciente que nosotros sabemos que tiene una patología benigna. Estas palabras son expresadas por un investigador de los Estados Unidos, Robert Bristow, uno de los mayores investigadores en cáncer de ovario. Él define que si pudiéramos asegurar que las mujeres acudirán al médico mejor entrenado para su cuidado, el impacto sería mayor que el invento de una nueva quimioterapia, una nueva droga o un anticuerpo monoclonal.
O sea, definimos la cantidad de dinero que se invierte en crear un nuevo medicamento y cómo él define que solo con la evaluación por el especialista indicado podemos resumirnos toda esa cantidad de dinero. Y estas palabras son expresadas por el doctor Jesús Felipe Parra. Yo no sé si él las inventó o se las escuchó a otra persona, pero yo se las escuché fue al doctor Parra, quien primero trata a un paciente con cáncer, tiene la mejor oportunidad de hacer el tratamiento adecuado. Bueno, nuevamente muchas gracias a la Sociedad Anticancerosa y gracias por su atención. 20 minutos.